Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los vemos en titulares. El primero de ellos es Noticia Chile. La excesiva violencia de la fuerza pública contra manifestantes tiene rostro. 23 muertos, más de 1.300 heridos, entre ellos 146 que han perdido un ojo por lanzamiento de balines. ¿Qué Estado actúa de esta manera? Estamos hablando de un Estado militar, es un Estado policial. ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? Pregunta que nos hacemos, que le hacemos a nuestro invitado en minutos. Segundo tema que es noticia, Bolivia. La violencia opositora, las acciones racistas y la referencia al narcotraficante colombiano Pablo Escobar tienen como protagonista al llamado Comité Cívico de Santa Cruz. Nos preguntamos, ¿quién está detrás de esos llamados al caos en el país? Vamos también a darle un perfil a esta situación. Tercer tema que es noticia en titulares, Panamá, ola de protestas en la capital contra reforma constitucional del gobierno. Casi 100 personas detenidas, la principal universidad cerrada y más agenda de movilizaciones. Tenemos ese panorama y lo analizamos en Noticia que sí comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Chile, a diario aumenta la cifra de víctimas de la represión policial en el marco de masivas protestas y movilizaciones que se han registrado en todo el país desde hace más de 15 días, 2 semanas. En algunos casos los daños son permanentes. Tenemos detalles a continuación. Sebastián Piñera enfrenta una histórica oleada de protesta nacional en contra de las reformas económicas de carácter neoliberal de su gobierno y ahora deberá responder por las cientos de acusaciones por violaciones a los derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, presentará 167 acciones judiciales por denuncias que incluyen homicidios cometidos por carabineros o militares, casos de violencia sexual y tortura, ocurridos desde el 17 de octubre hasta el 31 de octubre. El INDH registró hasta este jueves 4.271 personas detenidas, además un total de 1.305 personas heridas, 38 por disparo de bala, 402 por disparo de perdigones, 288 por arma no identificada, 27 por balines y 146 con heridas oculares. Para algunas víctimas el daño es permanente. Defensores de derechos humanos manejan una cifra de más de 23 muertes, producto de la represión policial. Según el medio Bloomberg, la unidad de trauma ocular del Hospital de El Salvador en la capital Santiago reporta 26 personas con pérdida total de la visión en un ojo, y los pacientes llegan a razón de 12 por día. Algunas de las víctimas son José Soto, Diego Villegas, Edgardo Navarro, Antonio Morales, Vika Canavaro y Benton Canavaro. El panorama se agrava respecto a las agresiones de carácter sexual. Este 31 de octubre, 3 mujeres que realizaban un homenaje a las víctimas caídas durante las manifestaciones denunciaron a las cámaras de Telesur el intento de violación por parte de 3 carabineros. Según testimonios de una de las víctimas, la presencia reporteril evitó la consumación del hecho. Una asamblea conmemorativa recordando a todas estas personas que han desaparecido, que han sido violadas y nos empezaron a echar. Nos pararon bruscamente, nos amenazaron, a mí me amarraron del brazo y me dijeron que entre los 3 me iban a violar si es que me metían al carro. ¿A violar? Sí, a violar, entre los 3. La misión técnica de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos arribó a Chile el miércoles con el objetivo de examinar denuncias, reunirse con diversos actores sociales y recabar información sobre las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a la situación. Se mantendrán en el país hasta el 23 de noviembre. Y después de una nueva jornada de masiva concentración en Santiago, en Plaza Italia, ¿cómo ha finalizado? Le preguntamos a nuestro corresponsal Alejandro Kirk. Alejandro, ¿cómo te va el balance de este día y lo que sucede cuando cae la noche? Tatiana, hace media hora llegamos aquí después de estar trabajando en una nota y encontramos a nuestra compañera Paola Dragnich rodeada de una multitud que la vitoreaba por las cosas que estaba diciendo. Había un ambiente de alegría, un ambiente
no diría festivo, pero sí combativo de la multitud que estaba aquí hace media hora. Repentinamente, como ocurre todas las noches, aparecen los carros lanzaagua, que aquí le llamamos guanaco, aparecen los carros lanzagases, que le llamamos zorrillo, aparecen los disparos, aparecen las bombas lacrimógenas, con una violencia que no sabemos bien, Tatiana, si esto es para disuadir, si esto es para dispersar o si es para castigar. Porque son 2 semanas, Tatiana, que aquí han venido todos los días. Todos los días se reúne aquí una multitud y todos los días pasa esto. Lo que relataba el compañero recién son las víctimas de la violencia sistemática. Y esta otra es la violencia de decirle a la gente que si viene para acá va a ser castigada, va a tener que irse a su casa caminando 4 horas, le cortan el metro, se corta el transporte público. Y eso mientras el mundo está mirando, mientras hay una Comisión de Derechos Humanos aquí certificando que el gobierno dice la verdad, ¿o no? Esta mañana 120 organizaciones se reunieron con esta comisión enviada por la comisionada Michelle Bachelet y expusieron los casos con pruebas, con evidencias, en un ambiente de secreto en la sede de Naciones Unidas en CEPAL. Por otro lado, las organizaciones sociales reunidas en la mesa social lanzaron el primer informe de sus cabildos, de los cabildos que se han realizado en Chile. Calculan 10.000 personas participando en estos cabildos que pretenden ser el germen de la Asamblea Constituyente, es decir, realizarla de abajo y sin permiso y contrarrestar así el intento institucional que lanzan algunos desde el poder para canalizar las inquietudes de la gente con las reglas que ahora existen, cuando de lo que se trata no es de mejorar las reglas se trata de cambiarlas. Es lo que la gente está pidiendo aquí por millones todos los días durante 2 semanas. Nada indica que esto se va a acabar. También hubo una denuncia muy seria hoy del periódico Interferencia que probó con documentos lo que se había denunciado antes, que Carabineros de Chile, el sector de inteligencia, mantiene una estricta vigilancia sobre los dirigentes sociales y sindicales. Y en un ambiente donde ya han muerto varios dirigentes ambientalistas, esto causa preocupación que el Estado invierta estos recursos en una actividad que no es contra delincuentes, sino que es de tipo exclusivamente político. Y la primera persona que la entrevistamos hoy en una nota en esa lista se llama Rodrigo Mundaca, quien ha aparecido en muchos carteles con una foto suya con una bala en la frente. Entonces estamos viviendo un ambiente que la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, definió como una especie de autogolpe que está en marcha, que venía de antes, que estaba preparándose y que no alcanzó a culminar con la batería de leyes, el antiterrorista, de cambio del Código Penal, que pretendían aumentar la represión. Y termina, como te digo, en esta noche, así todos los días, una paz de tipo cementerio que se vive aquí. Y mira, para probarlo, aquí tengo a un manifestante, una persona que viene con su carro. Un ciudadano. Un ciudadano que le pone Chile despertó. Mira, Tatiana, le vamos a pedir ahí está lo que nos muestre. Mira lo que él encontró. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo te llamas tú? En 1 minuto, solo lo que recogí. Mi nombre es Alexis Arias. Mira, la verdad es que la violencia de la represión ha sido totalmente brutal. Se les está disparando a personas inocentes, a personas que no tienen su rostro cubierto, por lo tanto no están violando ningún derecho de la Constitución política. La policía tiene que ajustarse a derecho. Los protocolos no están siendo correctos, no se están llevando a cabo. Se está disparando a mansalva. Llevo 15 días en la calle luchando por mi gente, porque no quiero seguir viendo que noticias donde una pareja de ancianos se quita la vida porque no tiene para comer, porque las pensiones son miserables. Invitaría yo a un diputado, a un senador, a que viva con 301.000 pesos mensuales. Si tú sacas la cuenta y una persona trabaja 100 años por ese sueldo, son 301 millones de pesos y es imposible porque la gente necesita comer y vivir. Entonces, mire, dame un segundo. Entonces, un diputado y un senador se gasta 486 millones de pesos en un año. Lo que tú no te vas a gastar en 100 años de tu vida, ellos lo gastan en un año. No es justo. La salud, a las personas se atienden en el suelo. Tenemos hospitales que no tienen insumos, que no tienen cómo atender a los pacientes. Acá todos los días se dispara de forma degenerada, por decirlo menos. Saca, por favor, para que lo podamos ver. Yo, de verdad que llevo 15 días, no he tirado siquiera una piedra. Mi lucha es otra. Y hago el llamado a toda la gente, a todos los medios que muestren la verdad. Esto está haciendo, quiero saber cuántos millones de pesos se ha gastado en esto. Estos son cartuchos de escopeta.
Ya estos son los balines de goma, con esto nos están reprimiendo. Ni siquiera están disparando al cuerpo a partes no vitales, están disparando donde llegue nomás. Entonces hago un llamado urgente, está en la Organización de Naciones Unidas y creo que nos están respetando. Acá ningún protocolo se ha seguido. La presidencia y todas las personas que están encargados de solucionar estos problemas se hacen los locos. Llevamos 2 semanas, llevo 15 días en la calle sin tirar una piedra. Me han disparado por la espalda y seguimos acá dando la lucha. Que no crean que nosotros vamos a bajar los brazos porque no son 30 pesos, son 30 años y más los que han vivido nuestros padres con injusticias sociales gigantescas. Permíteme. ¿Cómo no? Nosotros también recogimos uno de estos, pero nunca habíamos visto tantos juntos. Los carabineros cuando disparan tratan de recoger estos cartuchos para que no quede evidencia. Son los que disparan, son los que le han quitado la vista a muchísimas personas. El número que anunciaba Telesur recién ya subió, ya va por los 170. Y disculpe, esto Sí. es importante. El general de Carabineros es una persona no idónea en su cargo, de verdad. Es una vergüenza que él salga diciendo en la prensa, solo un día he podido verlo porque yo salgo en la mañana y regreso en la noche a mi casa todo el día manifestándome, diciendo que tiene 800 y algo carabineros heridos. Me gustaría que él me respondiera cuántos carabineros le falta a su globo ocular por salir a luchar por sus derechos, porque son años de injusticia, décadas que no se han hecho las cosas como corresponde. Y esto viene de gobierno tras gobierno hacia atrás. Nos han vendido el agua, nos han vendido el litio, todos nuestros recursos. Estamos luchando por lo justo, por lo que merecemos. Ahora despertaron una nación que no se va a callar. No nos vamos a callar, vamos a salir todos los días a la calle. No importa cuánto nos repriman. La valentía es más grande. El chileno sí tiene valor. Y como dice nuestro emblema patrio, por la razón o la fuerza. Como no quieren entender por la razón, porque estamos en la calle gritándolo, tiene que ser por la fuerza. No tenemos otra opción. Tenemos que salir, tenemos que presionar todos los días. Acá, muchachos, veo solo valientes todos los días en la calle. Mañana nos vemos, sin conocernos. Mañana nos vemos. También lamento la destrucción de la ciudad. Pero entiendan, nosotros tenemos cucharas y sartenes. Ellos nos están disparando con munición, con armamento. Entonces, de verdad, ¿qué pasa con los derechos humanos que no están ahí bien encima? ¿Qué pasa con la ONU que nos da la cara y dice, a ver, esto ya es el colmo? Todos los días esta represión. No se le está disparando a los manifestantes que están adelante encapuchados, se le está disparando a la gente que anda manifestándose pacíficamente. Y ese es un derecho que tiene cualquier ciudadano chileno. Gracias. Bueno, es un argumento que se repite por doquier. La represión, la gente es valiente, la gente viene aun cuando sabe que le van a disparar, la gente viene aunque sabe que va a salir ahogada. Sí, ella me está mostrando aquí las bombas lacrimógenas, las que vienen en esos cartuchos que tiran 3. Nos han llegado a nosotros también en el cuerpo, aquí a mi compañero Cristian, aquí a Ítalo. Esto es el fenómeno, pero el fenómeno social que está ocurriendo aquí es el otro, es el de la valentía que señalaba este ciudadano. Esta valentía que no termina. Tatiana, creo que esa es la lección que estamos aprendiendo aquí esta noche y en estas 2 semanas, digamos, donde un país de mucho individualismo, de mucha competitividad, que la gente veía al otro como un extraño, ha adquirido un sentido de pueblo, de comunidad, ha recuperado esa palabra pueblo y se sienten ciudadanos. Esa es la lección de esta especie de clase de ciencia social que hemos tenido en estas 2 semanas. Rapidito. Lo otro, el personal de Carabineros, como les digo, no se han regido a los protocolos, andan sin sus nombres, no andan identificados. Si tú le pides que se identifiquen, no se identifican y ese es un delito. Está estipulado en el Código Penal como un delito. El funcionario público, yo como ciudadano, tengo el derecho a exigirle su nombre y él tiene la obligación de dármelo, porque de lo contrario está cometiendo un delito. Y los funcionarios, que no se le olvide que la gente hemos aprendido y ya tenemos cultura y hemos aprendido a través de los años. El artículo 150 del Código Penal sanciona a los funcionarios por apremios ilegítimos. En su letra D, en su letra F, dependiendo de la gravedad del asunto. Entonces los ciudadanos sabemos, salimos a la calle porque estamos en conocimiento de lo que podemos hacer y lo que no pueden hacer. El agua se está arrojando al cuerpo, directamente al cuerpo. El protocolo dice que tiene que ser en rocío y luego pasa el carro lanzagases gaseando. No es así. Yo ayer recibí un ataque cobarde. El carro se paró enfrente mío y me roció con gas. Yo no he hecho nada. Y como les digo, no voy a tirar ninguna piedra y no tengo miedo porque ninguno de toda la gente que sale tiene miedo. Vamos a gritar más fuerte que nunca por los que ya no están. Bueno, también hubo hoy una marcha de mujeres de luto para que la ciudad está empapelada de las fotos de las personas asesinadas en estos 15 días. Fotos que le recuerdan al presidente Piñera su responsabilidad histórica. Tatiana. Este es el clarísimo panorama, lo has retratado en estos minutos de lo que ha pasado en los últimos 15 días y a esto que nos ofreces como una lección de lo que se ha aprendido, debemos aumentarle resistencia y perseverancia. Muchas gracias, Alejandro, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Vamos a analizar esta situación con Alejandro Navarro Brain. Él es senador de Chile, senador de la República, es presidente de la Comisión de Derechos Humanos Nacional y Ciudadano. Nos acompaña desde Concepción vía telefónica. Senador Navarro, ¿cómo está? Buenas noches. Diana, buenas noches, a tu disposición. Gracias. Como parte de la Comisión de Derechos Humanos, el reporte que tienen ustedes con respecto a esta situación tan compleja en materia de violación de los derechos humanos. Nos quedamos diariamente con la información que se entrega por parte de una entidad oficial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Es distinta a la visión que tienen ustedes? ¿Es similar? ¿Es igual? Tatiana, las cifras están ampliamente cuestionadas. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue citado a la Comisión de Derechos Humanos. La verdad es que solo para darte un ejemplo, Sergio Mico, director nacional del INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos, concurrió a la posta central, ubicada en Santiago Centro, exigió poder ingresar para ver cuántas personas estaban siendo atendidas, se le puso candado a la puerta, luego de gestiones de alto nivel, pudieron retirar las cadenas, y de las 3 personas que se le informaban en primera instancia habían sido atendidas como heridas en las manifestaciones, se pasó a una cifra de 61 personas. Por tanto, las cifras que está entregando el gobierno están manipuladas, lo afirmo de manera responsable, tal como se lo hemos planteado al ministro del Interior, al ministro de Salud y a las autoridades en Chile. Por tanto, son cifras que están siendo ocultadas, se niega la entrega de información oficial sobre heridos y fallecidos en los centros hospitalarios. Y por tanto, tenemos una cifra cercana a más de 3.500 heridos atendidos con motivo de las manifestaciones. Tenemos unas 220 personas heridas a bala o con proyectil, 160 hospitalizados, 10 en riesgo vital, 20 personas fallecidas, asesinadas, porque la jefa de tanatología del Instituto Médico Legal ha señalado que se le ha pedido la renuncia con motivo del diagnóstico de las personas calcinadas al interior de los supermercados. Todo hace presumir que ya ha planteado que se la quiere despedir, por cuanto las cifras, más bien el examen de aquellas personas calcinadas, no fue el de muerte por calcinamiento, sino por trauma torácico por bala. Por tanto, se ha abierto un debate en donde el gobierno tiene el deber de responder con cifras correctas y diversos organismos están controlando, chequeando si estas cifras corresponden a la realidad. Lo concreto es que el general director de Carabineros, hace exactamente 8 días, en la Comisión de Derechos Humanos, reportaba, junto con el Colegio Médico, 44 personas con estallido del globo ocular. En 8 días esa cifra supera los 150. En voz del Colegio Médico de Chile hay una epidemia de estallidos de globos oculares, lo que revela de que los disparos van directo al cuerpo, no hay cumplimiento de protocolo y estos impactos han hecho perder el globo ocular a cientos de personas, 150 de ellas, la inmensa mayoría con incapacidad absoluta de recuperar la vista. Y nos preguntamos precisamente, senador, ¿cuál es el estado entonces que rige en Chile? ¿Es un estado militar? ¿Es un estado policial? ¿Qué pasa con el Estado de Derecho? ¿Pasa todo esto ante la mirada de una comunidad internacional, estos delegados de Naciones Unidas, y además sigue registrándose? Lo acabamos de ver en el testimonio que le entrega a nuestro corresponsal Alejandro Kir, este jovencito. Tatiana, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, voy a concurrir el próximo 11 de noviembre a Quito, Ecuador, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha abierto un espacio para recibir las denuncias sobre la violación de los derechos humanos en Chile. Y te quiero afirmar que están violando de manera sistemática, con conocimiento de la autoridad, los derechos humanos a lo largo de todo Chile. Y el estado que rige hoy día se mantiene en algunas regiones el estado de excepción, estado de emergencia, en otras se ha levantado, las Fuerzas Armadas han regresado a los cuarteles con un saldo muy preocupante de hechos de sangre, de muertes, de tortura, que van a ser perseguidos en los tribunales, y lo hemos dicho. Esta vez, Tatiana, en Chile no va a haber impunidad. Vamos a perseguir a los torturadores, a quienes dispararon contra el pueblo, a los que hicieron abuso de la fuerza,
por el resto de sus vidas. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, por tanto, vamos a perseguir a esos responsables. En Chile lo que hay es una situación de conmoción pública que aún no pasa, el cambio de gabinete realizado por el gobierno y una propuesta de agenda social, más la suspensión de APEC y de la COP25, dos grandes eventos internacionales que se vienen a desarrollar en Chile a fines de noviembre y principios de diciembre, fueron suspendidos. Pero esto ha sido absolutamente insuficiente para detener las movilizaciones. Las movilizaciones continúan, van en contra de todos los símbolos de poder, y si el Congreso de Chile no ha sido incendiado, no ha sido violentado, es porque tuvo protección militar y ahora tiene protección de carabineros. Por tanto, hay una situación de anormalidad completa en todo el país. Esto contrasta con el discurso oficial del gobierno, que pretendidamente quiere establecer una imagen de normalidad, y la ciudadanía que ha vuelto a las calles masivamente se niega a volver a la normalidad, esa normalidad de hace 10 días, 12 días atrás, que es la desigualdad. La consigna es, por cierto, nueva constitución ahora, asamblea constituyente, ya no bastan las leyes. La gente ya no solo pide mejores pensiones, mejorar los sueldos, no solo pide más dignidad, sino que ha agregado de manera muy sabia, producto de esta lucha de 30 años, una exigencia que hasta ahora habíamos levantado con fuerza, que es nueva constitución y asamblea constituyente, para que esa constitución salvaguarde derechos fundamentales. Hoy día el gobierno, carece de una visión política. Hay una miopía en el gobierno que insiste en una agenda social que ratifica el modelo de libre mercado y particularmente el modelo neoliberal económico. Todas las leyes de la agenda social se hacen en base al fortalecimiento de la transferencia de fondos desde el Estado al sector privado. Eso la ciudadanía lo percibe nítidamente y ha establecido una agenda política que lamentablemente no ha asumido ni el gobierno, pero tampoco los partidos políticos, ni siquiera los de oposición. En mi opinión, la única agenda posible en Chile hoy día es una agenda que instaló la movilización. 2,5 millones de personas a lo largo de todo Chile en la calle. Sí, senador, y esto es un asunto... Cambio del modelo económico. Sí, esto es un asunto sobre el que yo le quiero pedir también su reflexión, porque usted está justo dentro del sistema político, en términos de la política nacional dentro del Congreso del país. Todas estas personas que se han movilizado lo hacen de manera espontánea. Cuando les pregunta sobre una postura política, no existe una ideología política, no existe un color político, es una movilización espontánea alejada de la política. Sin embargo, el país tiene una vida política y vemos que distintos sectores toman postura a favor de las movilizaciones o en contra de las movilizaciones, incluso algunos referentes de la política recordando lo supuestamente bueno y grandioso que hizo Augusto Pinochet. Eso hemos visto durante estos últimos días, es decir, toda una conjunción de hechos hablando en términos políticos. Quiero preguntarle entonces su visión de cómo la política tradicional del país ha manejado o no ha manejado esta situación. Mira, creo que la ciudadanía adelantó por la izquierda a los partidos, al gobierno, al Congreso Nacional, se ha situado en una posición radicalmente distinta al establishment, al sentido de la autoridad, exigiendo cambios que la autoridad se resiste. Y ha generado un temor. Yo he dicho, Tatiana, elecciones anticipadas ahora. Renunciemos todos. Que Piñera no se aferre al poder. Nadie se aferre al poder. El mandato popular, desde que hay un cuestionamiento, no hay legitimidad ni en el gobierno ni en el Congreso para poder responder a esta crisis. Y si el presidente Piñera no es capaz de resolver esta crisis, entonces que renuncie, elecciones anticipadas, todos nuestros cargos a disposición de la ciudadanía, elecciones anticipadas que provoquen, por cierto, cambios profundos en el sistema institucional colapsado después de 30 años. 17 años de dictadura, instalaron un modelo neoliberal, 29 años en democracia, sin ejercer ningún cambio sobre ese modelo, ha hecho que la rebelión popular, este tsunami ciudadano, esta rebeldía ciudadana, lo que esté pidiendo son cambios profundos. Y por tanto, creo que el gobierno no se ha notificado. No hay señales visibles que el gobierno entienda que hay un cuestionamiento de fondo. Y lamentablemente la oposición en Chile,
que paradojalmente, Tatiana, es mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, en mi opinión, no ha estado a la altura, ha comenzado a discutir una agenda, yo lo he dicho en la sala, es como el Titanic, la orquesta del Titanic. Mientras el barco se hundía, la orquesta tocaba como si nada, el Congreso Nacional discute leyes intrascendentes que nada modifican el sistema, por el contrario, lo consolidan. Entonces tenemos una crisis mucho más amplia que el solo cuestionamiento a Piñera. La suma de todos los abusos es Piñera, es el rostro de Piñera, empresario, con todos sus recursos, con toda su fortuna en Islas Vírgenes, Islas Caimanes, no invertidas en Chile, y por cierto representando la suma de los abusos, por cuanto el sistema, y particularmente el modelo, se ha consolidado, por cierto, con la derecha del gobierno y con una actitud muy poco activa de parte de la oposición. Yo creo que la salida es hoy día elecciones anticipadas, y si eso no ocurre, si no hay una señal concreta de cambio profundo, vamos a tener un nuevo estallido social. La gente no se va a ir a sus casas, comprende perfectamente el minuto histórico. Vivimos en Chile un minuto histórico profundo, tal o más como fue el año 1973. Hay un punto de inflexión histórico, y si los actores sociales no lo comprenden, la situación en Chile va a volverse muy compleja en lo social y en la estabilidad. Chile no era el remanso del oasis. Mira, Piñera dijo el 17 de octubre, Tatiana, Chile es un oasis de tranquilidad frente a una convulsionada Latinoamérica. Piñera decía el 17 de octubre. Y muy poco después dijo, senador, estalló la movilización. Sí, y muy poco después dijo que había una guerra, pero era una guerra contra el pueblo, y esto termina de desatar esta indignación social. Senador, ahí están sus reflexiones, muy pendientes de lo que sucede en su país. Lo despedimos con una frase que recordamos, y de qué manera esos días que de alguna manera también concluyen esta parte del programa. Lo que han dicho tantos jovencitos en las calles en Santiago y en el resto del país. No fueron 30 pesos, fueron 30 años. Y miren quién lo dice, que no vivieron en dictadura, pero que tienen ese nivel de claridad histórica. Muchísimas gracias, senador, y buenas noches. Gracias a usted. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Bolivia. Durante esta jornada nos ha informado nuestro corresponsal que hay tranquilidad. Sin embargo, vamos a centrarnos en un hecho que resulta muy importante. La violencia opositora, las acciones racistas, la referencia al narcotraficante colombiano Pablo Escobar tiene como protagonista al llamado Comité Cívico de Santa Cruz. ¿Quién está detrás de estos llamados al caos en el país? ¿Cuál es la postura del gobierno? Tenemos esta información primero y el análisis después. Estamos en Es Noticia. Noticia Bolivia, la oposición continúa con su agenda de desestabilización en el país, promueve la violencia con acciones racistas. La oposición tiene como protagonista los comités cívicos que se han concentrado en acciones en el departamento, particularmente de Santa Cruz. Tenemos esos detalles a continuación. Desencuentros internos entre grupos de oposición son marcados por la violencia. Los protagonistas son los llamados comités cívicos, plataformas opositoras fuera de los partidos políticos que se han alzado en una agenda de desconocimiento al Estado boliviano. Los focos de violencia se han registrado en el departamento Santa Cruz, región que se encuentra prácticamente paralizada por un paro cívico, convocado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Este movimiento está liderado por Luis Fernando Camacho, hijo de una familia billonaria que ha sido pieza clave de la sedición en marcha. La víspera, Luis Fernando Camacho ha amenazado a los bolivianos al mejor estilo de Pablo Escobar. Y tenemos que hacer, salvando las diferencias y sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar, pero solo para anotar los nombres de los traicioneros de este pueblo, porque queremos que el día de mañana vayan presos, pero no por rencor ni odio, sino por justicia.
La violencia expresada a través de crímenes de odio por motivos raciales ha dejado un saldo de 6 heridos y 2 muertos en el departamento de Santa Cruz, según información del ministro de Gobierno Carlos Romero. El interés de los sectores que promueven la violencia está en consolidar un expediente contra el gobierno de Evo Morales, componente fundamental para la legitimación de acciones coercitivas contra el país. Los líderes de la oposición ya no reclaman una segunda vuelta, ahora piden la renuncia del presidente. Eso es lo que hay detrás de este intento de generar caos en el país, particularmente en 4 departamentos. Pero ¿cómo ha finalizado esta jornada? En general, en toda esta nación, conversamos de ello con nuestro corresponsal Freddy Morales desde La Paz. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches, te preguntamos de ello. Hola Tatiana, buenas noches. Normalidad prácticamente en la ciudad de La Paz mientras se mantienen las huelgas indefinidas declaradas por los comités cívicos de Santa Cruz, de Chuquisaca, de Tarija y de Potosí. La huelga indefinida más prolongada es la del departamento de Santa Cruz, ya lleva como 10 días y el dirigente cívico al que hacías referencia, Tatiana, Fernando Camacho, ante los reclamos, por ejemplo, de la población por la dificultad para conseguir alimentos, ha determinado desde hace 2 días la instalación de ollas comunes para que regalen el almuerzo y la cena todos los días a las personas que así lo requieran. Nos ha explicado totalmente de dónde sale ese dinero para financiar esas ollas comunes para cantidad de personas. Tenemos una información de último momento, Tatiana, tiene que ver con el trabajo de la Organización de Estados Americanos y la auditoría que se inició ayer y que hoy tuvo su segunda jornada consecutiva. Resulta que el coordinador de esta misión de la OEA, de 30 funcionarios de la OEA, el señor Arturo Espinosa, ha anunciado mediante un tuit que se retira de este trabajo. Doy lectura al tuit. He decidido retirarme de la auditoría para no comprometer su imparcialidad. Debí informar a OEA sobre manifestaciones públicas previas acerca del proceso electoral en Bolivia, dice el tuit que ha transmitido el señor Arturo Espinosa, coordinador de la misión de la OEA. Según hemos verificado, este funcionario había mencionado criterios que cuestionaban incluso la habilitación del presidente Evo Morales como candidato a la reelección en estos comicios, y esa situación es la que ha provocado que se retire de este trabajo de auditoría. Sobre el trabajo de auditoría, decir también que el candidato Carlos Mesa continúa ausente pese a las reiteradas convocatorias formuladas por el gobierno boliviano para que pudiera participar directamente de este trabajo de expertos internacionales. Carlos Mesa ahora ha intentado atizar un poco más la desconfianza sobre el Tribunal Electoral, pero sobre todo sobre el trabajo de la propia Comisión de Expertos Internacionales. Resulta, Tatiana, que el Tribunal Supremo Electoral, cumpliendo el cronograma electoral previamente definido, y una de las formalidades en ese cronograma es que en esta fecha debe hacerse conocer la firma de los resultados del cómputo de votos. Entonces, Carlos Mesa, ante esta firma, ante este cumplimiento del cronograma electoral, ha señalado que esta es una nueva muestra del fraude que espera consolidar el candidato Evo Morales. Finalmente, señalar a Tatiana que para la próxima semana está previsto de que hayan nuevas propuestas para intentar llegar a una pacificación del país. Debemos señalar que, según un dato que hoy hemos conseguido de parte de la Defensoría del Pueblo, ya suman 150 las personas heridas en poco más de 10 días de movilizaciones que viene patrocinando la oposición política. Además, en las últimas horas, ayer nomás, en el norte de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz, se registraron las 2 primeras personas fallecidas en enfrentamientos por esta ola de violencia que ha venido tomando cuerpo en los últimos 10 días en el país y que ha sido condenada desde diversos sectores, tanto institucionales como incluso religiosos. Tatiana. Así la situación con la que finaliza esta semana. Freddy, gracias por entregarnos detalles. Buenas noches. Buenas noches.
Y vamos a pasar al análisis. Para ello nos acompaña Adolfo Mendoza, él es sociólogo, ex senador, analista político, también con nosotros desde La Paz. Adolfo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo a toda Viayala, a la gente que mira Telesur y el programa tuyo en específico. Muchísimas gracias. Adolfo, déjame preguntarte, ¿cómo es posible entender que se haga política desde estos llamados comités cívicos, particularmente el de Santa Cruz, a tal nivel de declaraciones como, por ejemplo, citar a una persona que le hizo tanto daño, generó tanto dolor y literalmente terror a un pueblo como el colombiano, y estamos hablando de Pablo Escobar, con las temidas listas que él tenía y que fueron conocidas públicamente? ¿Qué es entonces, qué es lo que pasa, cómo entenderlo, cómo caracterizar esta situación? Analicemos este caso en tres dimensiones. La primera dimensión es precisamente la referencia a la cual hace Fernando Camacho de elaborar listas como si de pronto quisiera emular las actitudes ilegales, delincuenciales de un narcotraficante. La primera dimensión es no tanto la referencia a un narcotraficante, sino la propia acción de generar una lista de ciudadanas y ciudadanos que obviamente van a ser foco de ataque, foco de observación y de vigilancia. Esto hace recuerdo a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Esto hace recuerdo a la política de Franco, que también definió una lista en plena Guerra Civil Española. Francisco Franco fue un poco más allá que los nazis en Alemania cuando elaboraron las listas de judíos, incluso poniendo letreros en cada una de las casas o establecimientos de la gente. Por tanto, más allá de la referencia al narcotraficante, que en verdad es terriblemente impresionante que lo haga un ciudadano que dice defender la democracia, está el sentido de elaborar listas sobre ciudadanos y ciudadanas que pueden ser objeto de ataque, objeto de terrorismo. Esta es una práctica nazi, esta es una práctica fascista que debe ser desde todo punto de vista condenable. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es que en el caso de Santa Cruz, hay una lucha interna por distintos discursos de disputa de poder entre las llamadas logias cruceñas. Se ha advertido que la gobernación a cargo de Rubén Costas, la opción política que también participó de las últimas elecciones en Bolivia, cuyo candidato era el señor Ortiz, Costas ha mantenido una distancia respecto de las acciones del comité cívico. Pero también existen otras distancias. Está la distancia de parte del empresariado ligado a los agroindustriales, a la CAO y la CAINCO, así se conocen estas organizaciones empresariales agroindustriales en Santa Cruz. Hay una pugna interna entre élites dominantes en Santa Cruz y la élite que está más ligada a opciones fascistas, a opciones de ultraderecha, es precisamente la que ahora intenta elaborar una lista de ciudadanos y ciudadanas que pueden ser objeto de ataque. La tercera dimensión, Tatiana. De una agresión, Adolfo, permíteme preguntarte a quien no comparta esta visión que tienen. Y se pierde entonces el juego de la democracia, se pierde el papel realmente de institucionalidad, de democracia y de la política del país. Pero allí preguntarte dos cosas. Una, y es que hay quienes lo siguen y lo aplauden. También quiero preguntarte acerca de ello, qué es lo que sucede entonces. Y lo segundo, que va directamente relacionado. Hay entonces una sociedad a este nivel de fascismo, de racismo y de xenofobia,
con sus mismos connacionales en un país tan diverso, en donde se parecía que se había avanzado sobre ese nivel de inclusión. Esto entonces queda revelado que no es así y hay sectores que actúan de tal manera en contra de los otros bolivianos. Indudablemente es una práctica nazi, es una práctica fascista, pero el pueblo cruceño no tiene esa característica. Es un discurso que lo enarbola el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que responde a una tendencia de ultraderecha en el caso de Santa Cruz. Hay dos niveles para entender la conformación de esta lista. La primera es a aquellos empresarios y aquellos ciudadanos y ciudadanas en Santa Cruz que estarían en contra de sus posiciones, de la posición de Fernando Camacho. Y la segunda dimensión es todo el conjunto de gente que votó por Evo Morales, que no tiene una filiación política ni siquiera con el Comité Cívico y que obviamente también forma parte, digamos, de una lista ampliada. La explicación está en que se está jugando el liderazgo de algunos sectores de estas élites o logias, en el caso de Santa Cruz, incentivando, por supuesto, desde esta perspectiva, Camacho, el racismo, la actitud extrema de discriminación, no solamente respecto de los indígenas, sino también respecto de mujeres, respecto de gente que tiene identidades sexuales diversas, de gente que pertenece a otras regiones. Imagínese, hay un montón de gente que para pasar los bloqueos en Santa Cruz tiene que arrodillarse y pedir perdón. Esta es una práctica obviamente fascista, pero la tercera dimensión es importante para entender qué es lo que está detrás de esta práctica fascista, además de los intereses en juego y la pugna por el poder regional en Santa Cruz. Esta tercera dimensión es que necesitan incorporar un elemento institucional para beneficiarse de masas que son susceptibles de movilizarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que los comités cívicos son el soporte institucional de lo que ellos quisieran conformar como un movimiento cívico. Hasta ahora no existe un movimiento cívico, hasta ahora existe simplemente una oposición al presidente Evo Morales, pero ellos necesitan copar la institucionalidad cívica en Bolivia para intentar beneficiarse de todo un apoyo ciudadano que tiene una otra lógica y una otra lectura de lo que sucede en el país. Por esta razón es que hace 1 hora y media aproximadamente, algunas personas ligadas a las élites, esta vez en otro departamento en Bolivia, el departamento del Beni, estas élites incentivaron la toma del comité cívico beniano para incorporarse en esta lógica convocada por Fernando Camacho. En general en Bolivia los comités cívicos están divididos. No existe una verdadera representación cívica. El único lugar donde esto se ha expresado de manera contundente es Santa Cruz, en el marco de esta tensión interna no resuelta entre las élites locales, y parece estar llevando la batuta el sector más conservador, el sector fascista, yo diría, en Santa Cruz. Sí, esa es la extrema derecha, y evidentemente todas estas acciones, veíamos por ejemplo la mujer arrodillada pidiendo perdón a el sector de los comités cívicos santacruceños con el señor Camacho a la cabeza, pidiendo perdón porque le había dicho que necesitaba trabajar una situación que uno no se imagina realmente que siga pasando hoy. Lamentablemente es así. Te agradezco mucho por ese análisis. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias a ustedes, y esperemos que las salidas en Bolivia se resuelvan en el marco de la institucionalidad y, por supuesto, aceptando la evaluación, auditoría que está llevando adelante la Organización de Estados Americanos.
que sea la paz para todo el país. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos así a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Panamá. Ola de protestas en la capital, en Ciudad de Panamá, contra una reforma constitucional del presidente, del gobierno. Casi 100 personas detenidas, la principal universidad cerrada, más agenda de movilizaciones. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a revisarlo. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia Panamá continúan las protestas en contra de la reforma constitucional impulsada por el gobierno. Los manifestantes demandan el cese del debate a la reforma constitucional y avanzar en la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a revisar qué contiene esta reforma. Este viernes se cumplió el 5º día de protestas contra el paquete de 40 artículos que busca modificar los textos de la Carta Magna relacionados con la administración de justicia, la salud, la educación, el medio ambiente, la descentralización y el funcionamiento del Parlamento. Las reformas otorgan más poder al Congreso. Algunas de las reformas legislativas son: la Asamblea podrá nombrar y destituir a un fiscal para investigar a procuradores, podrá modificar el presupuesto nacional sin control del Ejecutivo, los diputados podrían subirse el salario de un año para otro. La Asamblea podrá destituir a los funcionarios que nombra, incluyendo el Contralor, un magistrado del Tribunal Electoral y un directivo del canal, entre otros. Además, se limita la libertad de los medios de comunicación. El pueblo panameño demanda el retiro de estas propuestas y aprovecha la situación para sentar las bases para una discusión real sobre una constituyente. Denuncian que las reformas propician la privatización de la educación superior y favorecerían intereses alejados del bienestar de las mayorías. Por ejemplo, uno de los artículos cierra las puertas al matrimonio igualitario, al establecer que el Estado reconoce solamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. Trabajadores sociales, profesionales, educadores y estudiantes se mantienen en las calles en rechazo a las medidas. Este viernes, la Universidad de Panamá suspendió las clases por la seguridad de los universitarios. Los gremios han denunciado. Según cifras oficiales, más de 90 personas han sido detenidas. En su mayoría son estudiantes, profesores y activistas de la comunidad LGBTI. Hay los hechos registrados durante esta jornada. Vamos a entrar de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Richard Morales, él es profesor politólogo, nos acompaña desde Ciudad de Panamá. Profesor Morales, buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todos los televidentes. Profesor Morales, usted fue detenido por protestar, cuénteme de esa situación. Efectivamente, yo fui detenido el día miércoles junto a aproximadamente 50 otros manifestantes. Estábamos ejerciendo nuestro derecho humano a la protesta social y la fuerza pública, la policía, ya tenía preparado un operativo para reprimir la manifestación, donde la gran mayoría de los manifestantes eran jóvenes, muchos que estaban manifestándose por primera vez, incluso pidiendo la suspensión y el retiro del paquete de reformas constitucionales. La protesta masiva se movió por distintos puntos de la ciudad, pero circulando alrededor de la Asamblea Legislativa, y ya hacia entrada la noche la policía se movilizó para acabar con la protesta y actuó con un uso excesivo de fuerza contra los manifestantes sin discriminar si eran mujeres, si eran universitarios, incluso menores de edad, y en eso nos condujeron a muchos de los manifestantes, se les causaron heridas de gravedad. A uno le rompieron la pierna, la tibia, muchos tuvieron lesiones en la cabeza, en el rostro, y nos mantuvieron detenidos por varias horas sin oportunidad alguna para hacer una llamada, para tomar agua o utilizar los baños.
hubo una presión y acompañamiento de parte de las autoridades de universidades públicas y privadas, apoyando a los estudiantes y a los docentes, y esa presión externa logró suavizar a las autoridades. ¿Cuál fue la razón, profesor, específicamente cuál fue la razón de su detención? ¿Por qué se lo lleva a usted la fuerza pública? ¿Qué estaban haciendo en un lugar que no era correcto, la hora? ¿Qué razón aducía la fuerza pública para llevarse los detenidos? Nos llevaron simplemente por protestar. Fuimos detenidos solamente por estar protestando, por estar manifestándonos, y en eso las autoridades no discriminaron entre quienes estaban presentes en el área. Incluso se llevaron a varias personas que no estaban protestando, pero que simplemente se encontraban cerca del área de las concentraciones. Así que fue una represión violenta simplemente por ejercer nuestro derecho pacífico a la protesta. Sí. Incluso solamente con haberse empezado a formar la concentración ya empezó la represión con bombas lacrimógenas, con balas de goma. Es decir, que desde un inicio había la intención de usar la violencia para intimidar y para tratar de infundir temor entre los manifestantes. Profesor Morales, ahora, todo esto tiene que ver con la reforma constitucional. Hay varios artículos que serán discutidos, pasa ahora y luego será en 2020 cuando continúe dentro del Congreso, dentro de la Asamblea, la discusión. ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Cuál es la razón de fondo de protestar de esta manera en Ciudad de Panamá, en la capital, ante las propias autoridades del Legislativo? ¿Qué es lo que hay de fondo? Ha habido un fuerte rechazo desde un inicio a todo el proceso de reformas constitucionales. En Panamá se están exigiendo transformaciones profundas, lo que implica una nueva constitución. Desde el inicio lo que el Ejecutivo hizo fue presentar un paquete de reformas tibias a través de un organismo llamado la Concertación Nacional, que no es más que una fachada para gremios empresariales en Panamá. Ese paquete de reformas después lo envía a la Asamblea Legislativa, pero ya enfrentaba rechazo popular. Pero una vez está en la Asamblea Legislativa, los propios diputados empiezan a improvisar propuestas, las ocurrencias de las distintas bancadas, los caprichos incluso, y dentro de ese proceso, dentro de ese proceso caótico de modificar la propuesta original, empiezan a introducir reformas que golpean los intereses, que perjudican los intereses de sectores muy específicos, entre esos los de eliminar la autonomía de la Universidad de Panamá, el atentado contra la comunidad LGBT con el intento de cambiar el título sobre el matrimonio en la Constitución, incluso una norma para limitar la vigencia de los tratados internacionales que defienden los derechos humanos en Panamá, además de todas las propuestas que terminan fortaleciendo al poder legislativo en Panamá, que es uno de los poderes más corrompidos dentro del Estado panameño. Así que el paquete de reformas termina atrapado dentro de una pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde están negociando espacios dentro del Estado, pero dentro de todo ese proceso hay un rechazo desde el inicio, es decir, hay una ilegitimidad en la propuesta en sí, que ha estado viciada por su origen, por las propuestas mismas que no responden a las grandes necesidades que tiene el pueblo de Panamá en este momento. A los problemas estructurales del país, a la pobreza, a la desigualdad, a la inequidad que se evidencian en esta nación centroamericana. Profesor Morales, gracias por ese testimonio. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches y gracias. Gracias a todos ustedes, buenas noches desde América Latina. Cerramos nuestra emisión por esta semana, nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Nos encontramos el próximo lunes, por ahora los dejamos con otro hecho que fue noticia. Será entonces hasta el próximo lunes. Recuerden, 8:30 noche lo local aquí en Caracas, en Venezuela.